Buenas noches, María José. ¿Me confirmas si me escuchas? Sí, 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 Sí. súper bien. Buenas noches, María José. Buenas noches a todas, a todos que ya están unidos a la reunión. Yo creo que esperamos un par de minutos más y para poder empezar. Saludo también al doctor Herbert Vizcarra allá en la ciudad de Quito y agradecerle muchísimo al doctor por compartir estos momentos con nosotros. Consideramos que el trabajo en equipo es muy importante en beneficio de los pacientes y si algo le caracteriza al doctor, pues bueno, son dos cosas. La primera es que le encanta trabajar con optómetras y la segunda es que es muy didáctico en sus charlas, ¿no? Sobre todo en estos temas que a veces pueden ser un poco confusos, un poco agrestes. Sin embargo, pues él tiene esa capacidad de ser muy didáctico, así que creo que nos va a explicar así muy despacito, muy concreto para poder tener las cosas más claras sobre donde normalmente nosotros trabajamos, que es la córnea. Yo les había dicho la semana pasada un poco en broma, un poco en serio, que uno tiene que conocer el terreno donde va a trabajar, porque si no, no es así, entonces ya de entrada estamos perdiendo. Entonces hoy vamos a eso, a hacer un reconocimiento del terreno en donde nosotros pues trabajamos, digo nosotros los quienes nos dedicamos a la contactología. ¿Te parece si vamos empezando, María José, doctor Vizcarra? Sí, 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 por mí no hay perfecto. Sí, mucho gusto. ok. Gracias por esta Eh, introducción, Fernando. No, muchísimas gracias nuevamente, primero a todas las personas que están conectadas a nuestros miércoles de lentes de contacto. Hoy, como les decía, nos acompaña el doctor Herbert Vizcarra. Él es médico oftalmólogo, tratante del Hospital Metropolitano y del Hospital Bos Andes de Quito. También es profesor universitario. Tiene mucha experiencia en todo lo que es segmento anterior, cirugía refractiva, cirugía de córnea y trauma ocular. Como ustedes saben, pues, por ejemplo, dentro de los protocolos de manejo de keratocono, pues primero se lo hace oftalmología, es decir, nosotros siempre lo hacemos de esa manera, para tener un diagnóstico correcto, etcétera, y pues luego al final siempre la rehabilitación es o pasa por adaptar lentes de contacto, que es lo que nos ayuda, y pues lo cual lo hacemos muchas de las veces en conjunto con el doctor Vizcarra. Así que buenas noches nuevamente y tengan la seguridad de que quedan en muy buenas manos. Saludos a todos nuevamente y buenas noches, doctor Vizcarra. Buenas noches con todos. Un gusto estar acá. No sé si están viendo la pantalla en este momento. Sí, 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 podemos ver la pantalla. Se ven ahí la presentación. sí. Sí. Bueno, y agradezco también a Restrepo Comercial por esta invitación, la participación en esta charla y pues he disfrutado preparándoles esta charla, tratando de impartir lo que sería cómo caracterizar una córnea. Para empezar, no tengo ningún interés comercial en esta presentación y de las máquinas que voy a hablar, simplemente que sirvan de ejemplo para poder aprender. ¿Cuál es el objetivo que yo pretendo de esta charla? Es que ustedes aprendan a utilizar la tecnología que tengan a su alcance en su sitio de trabajo para que caractericen mejor una córnea. También que de cada máquina que uno tiene a veces no le saca todo el provecho, entonces a partir de esta charla que sepan usarlas mejor. Sí quiero empezar a cambiar el chip porque sí noto que todavía, si bien usamos la topografía, debemos ya cambiar al concepto de tomografía corneal porque nos aporta muchos más datos y los aprendan a usar, no quedarse solo en la cara anterior de la córnea. La córnea tiene más componentes que a través de una tomografía corneal podemos caracterizarlos, analizarlos y utilizarlos en beneficio de nuestra práctica. Finalmente, a lo largo de la charla se dará un orden, o al menos desde el que yo utilizo para evaluar una córnea. Si uno sigue en un orden, no se equivoca. Si uno va en desorden, empieza los errores diagnósticos, las confusiones, etc. Si tú vas en orden, pues es menos probable equivocarse. Y eso es en el ejercicio de cualquier diagnóstico y de cualquier actividad como las que se dedican ustedes o yo.
Un poco de recuento anatómico nada más, por no aburrirles, pero es nuestra zona de trabajo, como dijo Fernando. Entonces, la córnea tiene muchas partes. La parte central, los 3 a 4 milímetros centrales, que son los que nos interesan más desde el punto de vista refractivo. Y tiene una zona de periferia media que se va engrosando, como ustedes ven en la parte central es más delgada y la córnea tiende a engrosarse hacia la periferia. Tiene, tiene unas zonas, tanto el centro óptico como el centro geométrico, que no son iguales. Si se fijan, la parte nasal, este es un ojo derecho, es más corta entre el centro y el limbo que la parte temporal. Tiende a ser siempre algo ovalada, es más, su diámetro mayor es horizontal y su diámetro menor es vertical en la mayoría de pacientes. Esto es un astigmatismo con la regla, ¿sí? El diámetro pupilar también entra en juego hoy en día, tanto para cuando uno aplica lentes, hay lentes de contacto multifocales, que si tienes pupilas muy grandes en tu paciente también te van a dar problemas de adaptación. Entonces, también tenemos que analizar el espacio que hay entre el endotelio y el iris o el plano del cristalino, que se llama la cámara anterior, y también el plano que hay entre la distancia que hay entre el epitelio y el plano del cristalino. Visto en un corte sagital, por eso está acá al lado temporal y acá al lado nasal, el eje óptico de la córnea no coincide con el eje visual que cae en la fóvea. Esta diferencia es el ángulo capa entre estos dos ejes, porque es importante para adaptación de lentes intraoculares, lentes multifocales de contacto, para entender a veces nuestros pacientes que tienen variaciones anatómicas. Y todo esto lo podemos caracterizar con las tecnologías actuales. O sea, todo lo que estoy comentando les se puede hablar. El espacio que hay entre el iris o el ángulo que hace la córnea con el iris, ahora ya lo podemos medir objetivamente. Y ya entrando en la parte, ustedes son optómetras, saben mucho mejor que yo este tema, pero hablando del tema de la córnea, sí es importante la parte óptica. Entonces, la córnea tiene sus índices de refracción. Estos son índices que se usan hasta hoy en día, pero en realidad son un poquito menores, pero sirven para las fórmulas y los cálculos actuales. Siempre hay un cambio de la córnea, la cara anterior de la córnea es positiva, porque hay un cambio del aire al índice de la córnea con las fórmulas de óptica de refracción que lo convierte en un lente convergente. Asimismo, cuando cambia de la córnea hacia el humor acuoso, este es un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, provoca que sea algo divergente. Por eso la superficie posterior es negativa y la superficie anterior es positiva. Más o menos la superficie anterior maneja un valor de 48 dioptrías y la cara posterior de la córnea tiene un valor de 5 a 6 dioptrías en el ojo esquemático de Gullstrand. Y todo esto que les menciono tiene importancia porque hoy en día estamos midiendo estos radios de curvatura y los estamos caracterizando y ya lo van a ver más adelante. Asimismo, las 5 capas, para no aburrirles un poco con anatomía, pues ustedes saben el epitelio, la membrana de Bowman, que es donde descansa el epitelio, el estroma corneal, que es el 90%, ahora está caracterizada una 6ª capa, ahora son 6 capas, ya no son 5, la de Dua, la membrana de Descemet y el endotelio, que se encarga de mantener la transparencia corneal en conjunto con el estroma, ¿no? ¿Por qué es importante las capas también? Porque hoy en día con las nuevas tecnologías ya las estamos caracterizando y viendo mejor, vemos mapas solo de grosor epitelial. Desde ya les adelanto que nuestro nuevo tema de investigación actual en la córnea es el mapa de grosor epitelial. El epitelio tiene vida, es un tejido vivo y sabemos que se remodela. Y esto está explicando muchas de las anomalidades que vemos a veces en nuestros pacientes. Esto solo será como un tema muy al final que les mencionaré, pero les dejo la inquietud porque esto es el futuro. O sea, estamos ya caracterizando mejor con las nuevas tecnologías. Doctor Vizcarra. Dígame. Súper importante lo que acabas de decir, porque en el caso de los lentes de ortoqueratología, de manejo nocturno, pues es el epitelio en donde trabajamos, ¿no? Básicamente.
Sí, la ortoqueratología también te cambia la forma de la córnea, que justo viene a propósito lo que tú mencionas. Incluso hay lentes de contacto que a veces pueden estar topando una parte del epitelio, sobre todo los rígidos gas permeable, o a veces los esclerales que tienen poco bolting. Entonces, te sirve para caracterizar eso. Esta es la córnea, está aquí en este esquema que es muy bonito, muy didáctico. ¿Cuáles son todos los factores que influyen en la forma de la córnea? Primero está aquí la córnea en sí, que sería como este muñequito. Él aguanta algunas fuerzas, soporta algunas fuerzas. Hay muñequitos más fuertes y hay muñequitos más débiles. Hay córneas más duras, hay córneas más suaves. ¿Sí? Entonces, una fuerza que le protruye hacia afuera es la presión intraocular. Una fuerza que en cambio ayuda a que no se deforme hacia afuera es la presión atmosférica. Eh, un músculo que ayuda también, o sea, más bien le empuja hacia afuera, son los músculos ciliares. Tan importante es que si ustedes hacen un estudio biométrico en un paciente dilatado a la pupila, les puede dar valores queratométricos de hasta 0,5 a una dioptría, menos que si lo hacen sin dilatar, sin hacer ciclopegia. Asimismo, los músculos extraoculares también contribuyen a la córnea hacia el sentido contrario de mantenerle más aplanada. Explicaciones o implicaciones clínicas. Pacientes con presión más elevada, más propensos y si tienen una debilidad estructural, desde luego de base, más propensos a deformidades corneales. Si hace cirugía refractiva y le debilitas, más propenso a que se descompense en pacientes predispuestos. Hay zonas del mundo que tenemos más queratoconos simplemente por esta variable, porque son zonas que tienen menor presión atmosférica, entonces menos defensa para que la córnea no se deforme. Y claro, tenemos queratoconos en las zonas del Mediterráneo, por ejemplo, y hay muchísimo queratocono. Es por esta explicación, parte de. Estos son los conceptos. La topografía habla de reconstruir, topo es lugar, grafía un escrito, un dibujo, y es una reconstrucción matemática de una superficie. La topografía solo estudiaba la superficie anterior de la córnea o de un terreno. En cambio, la tomografía, atomo habla de cortar, grafía de escribir. Este, en cambio, es un procesamiento de imágenes por distintas secciones o cortes. Entonces, aplicándola a la córnea, porque la tomografía nació al comienzo por los rayos X para caracterizar mejor partes del cuerpo, también se lo pasó a la córnea. Entonces, tomamos varias fotos y cortes de la córnea y reconstruimos de manera tridimensional el segmento anterior y podemos evaluar, aparte de la cara anterior, y a otras, un montón de variables adicionales. Grosor de su córnea, cara posterior, profundidad de cámara anterior, ángulos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está una tablita para que ustedes un poco puedan ver las distintas tecnologías que se usan. La topografía, el gold standard o el que mejor ha funcionado son los anillos de Plácido, que no quiero que se entienda que es mejor la tomografía que o que estas tecnologías es mejor que el Plácido. El Plácido sigue siendo muy vigente. Simplemente tenemos que saber cuándo o cómo utilizar una u otra tecnología, nada más, ¿sí? El Plácido sigue siendo muy vigente, es muy bueno, las máquinas más modernas lo siguen trayendo, pero si solo tienes Plácido y no tienes algo que te ayude a ver la parte posterior o caracterizar a la córnea, te estás quedando sin una información importante de análisis. Tiene sus ventajas, es económico y evalúa muy bien la superficie anterior. Como solo teníamos esto y no teníamos nada más mucho tiempo antes de que venga la tomografía, se desarrollaron muchos índices y ayudas diagnósticas para caracterizar la córnea, para queratoconos tempranos, etcétera. Nacieron a raíz de esto. Como solo teníamos esto para analizar, pues hubo mucho gente trabajando en eso. El tema es que los plácidos, si tienes una mala calidad de lágrima o de mucina, te puede dar una distorsión o falsos positivos. Aunque puede parecer de acuerdo que es normal cuando en realidad está sana. Tan importante es esto que hasta ahora hoy en día usamos el plácido para evaluar la calidad de lágrima de un paciente. La misma casa que hizo el Pentacam tenía un topógrafo que lo usa ahora para caracterizar cómo está la lágrima, el tiempo de ruptura, la cantidad de lípido que tiene esa lágrima, etcétera, solo a partir de anillos de plácido. Y pues el Scheimpflug, la tomografía, ya sea por Scheimpflug o por OCT, que son las tecnologías que tenemos hoy en día,
pues caracterizan todos estos valores adicionales que nos ayudan un montón. Todo nació al comienzo históricamente muy breve. Al comienzo pues reflejábamos estos anillos en una superficie corneal y la manera en que uno les alineaba estos anillos correspondía al radio de curvatura anterior en los 3 milímetros centrales de la córnea. En una córnea normal sigue siendo muy útil y vigente esta máquina, no ha perdido vigencia. El tema es cuando ya estamos manejando córneas patológicas o córneas que han sido operadas o tratadas o topadas, como se podría decir. Más adelante se empezó a proyectar los anillos de Plácido y a grabar un video, o tomar una foto y grabar un video. Y luego pues el computador analizaba el espacio entre un anillo y otro. Y se puede inferir matemáticamente el radio de curvatura. No vamos a ahondar hoy día en esos temas porque son un poco tediosos, un poco hondos y como que no vienen al objetivo de esta clase. Entonces, al comienzo se tomaba una foto y analizabas el espacio entre anillos. Luego hicieron un video y el video pues analizaba cómo se comportaba dinámicamente en el tiempo y todo por computador, ordenador que sacaba los valores queratométricos. Y finalmente pues nació el Scheimpflug, que si bien es antiguo, miren, esto se utilizaba en esta época. Es una cámara que tiene el eje de visión y el objetivo tienen una diferencia de 90 grados, o sea, no le apuntas directamente donde tú quieres, sino lo ves a 90 grados. Esta forma de tomar fotos permite determinar adecuadamente la topografía de un terreno, o sea, desde un avión tomaban fotos con este tipo de cámaras y enseguida podían determinar cómo era la topografía de un terreno. Se aplicó esto en córnea y pues pudimos caracterizar todo. Fue un boom. Miren, estas son las máquinas que tenemos hoy en día. El Overscan fue el primero que hubo. No hay aquí en el país, pero este tuvo mucho boom en los Estados Unidos. Y estudiaba y empezó a caracterizar la cara posterior de la córnea. Y las distintas marcas que hay acá, que tienen distintas tecnologías, como ven, el Galilei combina Plácido con Scheimpflug, el Pentacam solamente tiene Scheimpflug, el Sirius combina Plácido con Scheimpflug, esta marca del Pentacam, el DMS, pero el de Topcon, disculpen, es de Plácido y Scheimpflug. Como ven, sigue siendo muy vigente el Plácido para caracterizar superficie anterior corneal, que Scheimpflug te puede ayudar para caracterizar el resto de la córnea y la cámara anterior. Hay muchas máquinas nuevas. Al Sirius le quitaron la parte de Plácido y le pusieron OCT y ya tenemos esta nueva máquina que es una maravilla, es un juguete muy nuevo que ya te utiliza el Plácido para la cara anterior y el OCT para caracterizar mejor el resto de la córnea. Mucho mejor que las imágenes que obtiene el Scheimpflug. Por ahí creo que va a ir el futuro de los exámenes diagnósticos. Muchos de ustedes tienen un OPD u otras marcas como estas que son aberrómetros corneales que nos ayudan a caracterizar cómo está la forma de la córnea. Miren, el OCT es el futuro porque tiene una capacidad de imagen tan nítida, tan perfecta, capaz de medir. Miren cómo está este lente. Está topando en esta zona, tiene poco volting, a diferencia de este lente que tiene un mayor volting. Te puede ayudar mucho en el tema de adaptación de lentes de contacto. El Scheimpflug no tiene esa capacidad de definición. Y este tema les dejo, porque no es para nada motivo de la clase, pero estamos también empezando a estudiar mucho la biomecánica, o sea, la fuerza que tiene esa córnea para soportar capacidades de deformación, o sea, las propiedades biomecánicas de la córnea. Estudiando esto podemos inferir muchas patologías más tempranamente. Y bueno, arranquemos por el orden para caracterizar una córnea. ¿Sí? Primero, lo que yo veo cuando estoy frente a una córnea es su poder, porque de ahí partimos. Entonces, claro, te llega el autorrefractómetro, entonces tú te fijas en la parte inferior y te fijas en las queratometrías. Los estudios indican que las queratometrías de los refractómetros son muy buenas, son muy repetibles y son muy válidas para usarlas en los análisis, no las despreciemos. Creo que si tienen un queratómetro de Jabal y son muy expertos, pues es totalmente válido y claro, el Jabal en las manos expertas de un operador que todos los días lo hace es más perfecto que un queratómetro automático de los autorrefractómetros. ¿Qué me fijo? Como ven, los valores en dioptrías.
la queratometría más plana, la queratometría más curva. Ustedes manejan mucho esto y me parece genial. Yo debo cambiar mi chip a manejar más radios de curvatura, porque les sirve para todos. O sea, si manejo nomás en radio de curvatura que en dioptrías, hay menos errores, que vamos a ver por qué. Y enseguida me fijo dónde está el eje de la queratometría más plana. En este caso está a 3 grados, entonces yo sé que es un astigmatismo con la regla. La diferencia entre sus queratometrías, ya saben que es el astigmatismo corneal. En este caso tiene 1. Y fíjense que refractivamente es plano. Entonces ahí digo, ya de entrada estoy analizando, digo, un astigmatismo corneal de 1, sin embargo refractivamente es plano. O algo pasa en la cara posterior, o el cristalino también tiene un astigmatismo. Entonces, desde ya empieza así el análisis que ustedes tienen que ir haciendo. Los tomógrafos te botan o te dan el valor de queratometría simulada, que se llama la SIMK. ¿Qué es la SIMK? Analiza todos los puntitos que vemos en esta zona de 3 milímetros centrales y saca un promedio y te da un valor del eje más plano y del eje más curvo. Y a 90 grados, obviamente. Aquí te grafica, tú le cambias a la máquina, hay máquinas que te dan los dos ejes, o tú le pides cuál, ya sabes que el otro está a 90 grados. Aquí te está diciendo que el más curvo está a 80 grados, entonces que es igual un astigmatismo con la regla, porque el más plano está a 174 grados. Los valores numéricos muy importantes. Ustedes saben que una córnea normal siempre está en un rango entre 43 dioptrías. Puede haber córneas más planas de 40 a 41 y máximo hasta 47. Si ven por debajo de 41 o por encima de 47, algo no está normal, como por ejemplo aquí. O sea, en 51 algo no está normal. Es muy, muy, muy curva esa córnea. Algo está pasando en su eje. El tipo de astigmatismo tiene sus implicaciones. Ustedes saben, es más agradable o el mundo está construido para que veamos mejor en el astigmatismo con la regla, o pronto les deja ver un poquito mejor a distancia. Hay gente que habla que el astigmatismo contra la regla en cambio les sirve para ver un poquito cuando quieres ver de cerca. Y si ven un eje oblicuo que no está ni a 180 ni cerca de los 90 grados, pues eso ya es córneas patológicas. Ejes oblicuos, córneas patológicas, hasta demostrar lo contrario, o córneas que se han topado. Solo viendo esto uno ya puede inferir qué está pasando. Es una córnea topada, es patológica, con datos tan sencillos como estos. Doctor Vizcarra, Dígame. ¿a partir de qué eje considera eje oblicuo? ¿Entre qué ejes? No lo puse porque entiendo que ustedes dominan más que yo este tema, pero claro, entre 0 y 30 grados con la regla, más o menos 30, y 90 más o menos igual. 90 más o menos 15 y 0 más o menos 15, algo así. Esos son los valores, perdón, no es 30, disculpa. 0 más o menos 15 y 90 más o menos 15. Eso se considera con la regla y contra la regla respectivamente. No sé si me entendiste o me hice entender. No, sí, sí, perfectamente. Sí, entonces, claro, un eje que está entre 15 grados y 75, o entre 105 y 155, eso sería oblicuo. Disculpen la falta de ese dato. La queratometría máxima es un valor que hay que usarlo, o sea, no es la panacea, no es que no me sirve para todo, pero sí me da una gran orientación, ¿sí? Es el punto de mayor incurvación que tiene la córnea y me dice dónde está ese punto. Incluso los topógrafos y tomógrafos te dan coordenadas, ese está tanto. Pues miren, este paciente tiene su punto incurvado, está un poco lejos del centro. El valor numérico no es alto, siempre. Este es un punto de corte ya determinado en muchos estudios. Cualquier Kmax menos de 47.1 más cae en el grupo de los normales. Si está sobre 47.1, pensemos en un queratocono o alguna deformidad importante en las córneas. Este es un punto de corte importante que deben de pronto tenerlo en su cabeza cuando estén analizando este tipo de tomografías o topografías corneales. Estos valores que te sacan los topógrafos, tomógrafos, están basados en una ley. O sea, ellos suponen
Este índice que sale aquí es de la suposición de las mediciones de córneas normales. Su radio con curvatura anterior de una córnea normal es de 7.8 milímetros y el radio de la curvatura posterior de una córnea es de 6.5 milímetros. Entonces, todos los valores que te calcula un topógrafo está basado en esta presunción matemática. Pero hay córneas que no tienen esta relación, ¿sí? Esta es la relación de Hultren. Si ustedes dividen 6.5 para 7.8, la relación te va a dar un valor de 83.3%, y esa es la relación normal. O sea, la gran mayoría de pacientes o córneas vírgenes tienen esta relación o un valor muy cercano a esta relación de Hultren. Pero si está alterado por una cirugía refractiva, por una queratotomía radiada, por queratocono, por una cicatriz, por herpes, va a estar alterada esa relación. Y el poder que te está dando el topógrafo no es el real, va a ser un valor subestimado o sobreestimado dependiendo. Normalmente, ustedes solo se basan en los radios de curvatura. Miren, esta es una paciente que tiene un radio de curvatura. Estoy dividiendo el radio de curvatura posterior del radio de curvatura promedio de la cara anterior. Esa relación, pues, si la dividen, cogen una calculadora, dividen esto, les va a dar 72.8. Algunas máquinas, como la con la que yo trabajo más, que es el Pentacam, pues te lo saca automáticamente, pero si no, pues ustedes cogen una calculadora y lo dividen y tienen la relación back-front, back de posterior, front de anterior, y sé que esto es una córnea tapada. Fíjense esas queratometrías. Están muy, muy planas. O sea, sin ver, deduzco que esta es una córnea que ha sido topada, probablemente una cirugía refractiva, miópica, una ablación que me da estas queratometrías y obviamente esta relación cambiada de poderes. En cambio, esta es una córnea bastante normal, está cerca del valor que habíamos hablado, de 83.3, esta es de 80.5, de esta no tenía esta diapositiva acá para ponerles, pero se dividen tranquilamente. La idea es que no dependan tanto de la tecnología. O sea, para tener este módulo de abajo es un costo adicional cuando tienen un Pentacam, para que un poco vayan también aprendiendo esa realidad, la parte económica. Esta diapo la saqué de una exposición que me encantó, les pido disculpas que esté borrosa, pero habla lo mismo. Si tienes una relación entre estos valores para un radio curvatura de 7.7 que corresponde a una córnea de 43 dioptrías, a la córnea normal de cualquier ejemplo de ejercicio didáctico, y si tienes la relación normal, te va a dar un valor de 43. Pero si la relación está alterada, ya sea porque la relacionaste por miopía o por hipermetropía o lo que sea, esa misma radiocurvatura va a ser para otro valor menor o superior. Por eso es importante caracterizar esto. Aquí está el resumen de eso. O sea, los topógrafos máximo llegan a calcularte en base a la presunción matemática y entienden que hay una relación estable entre cara anterior y posterior. Y son los mapas sagitales o tangenciales que vamos a ver más adelante y punto. O la queratometría simulada o mi autorrefractómetro, solo sacan esto. Hasta ahí llegan, asumen esto. Pero los tomógrafos tienen esta ventaja. Ellos ya utilizan el radio anterior, utilizan el radio posterior y claro, en esa forma pueden caracterizar mejor el poder corneal. Miren, esta es la misma paciente. De hecho, bueno, esta es otra paciente, no la del ejemplo anterior, pero miren, el mapa sagital, miren los valores corneales del eje, los valores, por ejemplo, aquí 43 dioptrías, y claro, si tomas en cuenta su relación anterior-posterior, ya no es 43, son 41 dioptrías teniendo en cuenta su radio de curvatura posterior. Es la misma córnea, el mismo paciente, el mismo día, la misma hora. Este es un mapa que se sacó el X-Reading para cuando queremos calcular lentes intraoculares. Usamos estos valores, ponemos en las fórmulas como cínica, no ponemos estas porque si no nos jalamos. Miren, si pongo 43, digamos este promedio, ¿no? 43, y aquí pongo de promedio el 42, hay una dioptría de diferencia y esa es la que te podrías jalar en el cálculo de lente intraocular. Por eso nació la necesidad. Muchas de las cosas que nacen en la oftalmología o en la vida es por errores que cometemos, hay que corregirlos, y por las guerras también. La fotografía de Champlain se usaba mucho en la Segunda Guerra Mundial para caracterizar los terrenos. Y
Los tomógrafos tipo Pentacam, Galilei, ellos tienen, aparte de esto, o sea, que te miden estos rayos, ellos tienen un ray tracing, un trazado de rayos. Ellos botan los rayos y pueden medir cuando les rebota qué tanto se refractaron. Entonces ya no depende incluso ni de los índices de refracción teóricos. Usa los verdaderos que tiene esa córnea. Este es el mapa de poder refractivo total, que no es lo mismo que este. Este es a raíz de esta fórmula y este es a raíz de trazado de rayos, ¿eh? Ahí sí no depende de nada. Tengan en cuenta que una córnea puede ser más densa. Si es más densa va a tener un índice de refracción diferente. En la sierra tenemos córneas más densas por tanto tiempo sometidos a radiación ultravioleta. Hemos medido, y claro, son córneas que deben tener un mayor índice, porque nosotros medimos la densitometría de la córnea. Sabemos que tiene un mayor índice, pero siempre asumimos, o matemáticamente se asume con estos valores. Así se ha hecho todo y así se ha construido todo. Pienso que a futuro algún rato empezaremos a caracterizar hasta los índices que tiene la córnea de tu paciente. Iremos llegando poco a poco a eso. Entonces, estas son las formas del poder corneal. Miren cómo podemos caracterizar entendiendo los conceptos matemáticos. Ese es el poder corneal. Me da una gran idea de cómo está mi córnea, el astigmatismo y todo lo que hemos hablado. Luego de ello, me pongo o me siento a ver cómo está la superficie anterior de la córnea, porque es importante. Nosotros tenemos mapas axiales y tangenciales. Lo que hacen estas máquinas, ya sea el topógrafo o el tomógrafo, es obtener el radio de curvatura en cada punto de la córnea y te da los distintos poderes corneales en toda la superficie corneal. Acuérdense, el queratómetro solo te sacaba los 3 milímetros centrales, el valor de ese sitio, no sabías qué pasaba en la periferia. En cambio, estos mapas te permiten eso. ¿Cuál es la diferencia del axial con el tangencial? El axial tiene un eje que es el centro de la córnea como referencia y a partir de ese eje te saca el radio de curvatura para cada punto. En cambio, el tangencial busca la esfera que mejor se ajuste o el radio de curvatura que mejor se ajuste a ese punto, no tiene el eje de referencia. Entonces, esta es la misma paciente o el mismo paciente. Este es el mapa axial de mi paciente y este es el mapa tangencial, la misma córnea. Aquí estamos, para entender las diferencias, esta es una ablación miópica. O sea, si se dan cuenta, le aplanamos en el centro para corregir su miopía. Y en el mapa tangencial podemos ver mejor la parte periférica. Entonces, ¿para qué nos servimos del axial? Para ver el poder central, que de pronto es lo que a ustedes más les sirve para calcular el lente de contacto, el radio de curvatura, etcétera. Es con este. Y también para un diagnóstico inicial, o sea, de entrada yo veo aquí, o sea, este patrón me parece muy normal. Pero para entender o caracterizar mejor la periferia de la córnea usamos el tangencial, porque fíjense cómo se ve la zona que se incurvó por las leyes de la física de Barraquer, que si aplanas de centro se incurva la periferia, entonces aquí se puede evidenciar efectivamente esa ley. Le veo mejor cómo se ha incurvado, que no se aprecia tanto acá. Y estos mapas tangenciales los usamos mucho para planificar la cirugía, si le quieres poner anillo, etcétera. Y también para el seguimiento, siempre en las tangenciales vemos cómo va progresando en el tiempo nuestros distintos tratamientos, después de un crosslinking, después de una cirugía refractiva, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tienen que ver son los patrones. Ya se hicieron muchos pacientes. Cuando este es un astigmatismo normal, es como un 8, siempre tiene que ser muy simétrico la parte superior que la inferior. También siempre les he puesto o procuré ponerles para esta charla las escalas, porque no puede cambiar. Hay escala absoluta, o sea, es mejor manejar la escala absoluta porque sabes que una córnea normal está alrededor de 42, 43 dioptrías y eso es lo normal. A medida que se incurva se pone en colores rojos que te llamen la atención. Y a medida que se aplana se ponen en colores fríos. Puedes ponerle en escala relativa, o sea, en base al punto más curvo, en base a eso hacia los distintos cambios. Entonces no se fijen ni solo en los colores ni solo en los valores. Tienen que usar los dos, valores y colores. Entonces, claro, aquí de pronto puedo ver que esta parte inferior de este corbatín es un poquito más incurvada que la parte superior, pero si veo los valores numéricos de 0.7 dioptrías de diferencia, que prácticamente no es de preocupación. Los índices mayores a 1.1 son los que nos preocupan de asimetría entre superior e inferior. Hay patrones.
el patrón cuando no hay astigmatismo, a las esferas puras, hipermetropía o miopía, te dan estos patrones redondos. Puede haber patrones ovales, puede haber encurvamientos superiores, encurvamientos inferiores, patrones irregulares, el corbatín simétrico, que es fisiológico de los astigmatismos. Cuando ya se vuelve asimétrico no es normal que les llame la atención. También cuando un corbatín es más, o sea, cuando se quiebra el eje. Normalmente aquí el eje debería ir acá recto como este, sin embargo aquí se ven que se ha quebrado el eje. O un corbatín es más grande que el otro y puede haber la combinación de los dos, un eje quebrado y un corbatín más pequeño. Usando este ejemplo parecería que este estuviera más incurvado, pero en valores numéricos no es así. Esta es una córnea normal. Otra forma de caracterizar la superficie anterior es entender la esfericidad. Si se acuerdan al comienzo les comentaba que las córneas normales en la gran mayoría de pacientes son más planas en el centro, son más delgadas en el centro, pero son más curvas y se aplanan hacia la periferia. Eso es lo normal en una córnea, que sea más incurvada en su parte central y se aplana hacia la periferia. Y nosotros podemos matemáticamente medir eso, ¿sí? Los dos más comunes que manejan las máquinas son o el Q o el epsilon. El Q está en el Pentacam y en muchos topógrafos y el epsilon está en el Galilei. Entonces, un poquito de esto hay que va a ser valores numéricos, nada más de que acostumbrarse o grabarse. Estos valores son los que se deben tener en su cabeza. Entonces, cuando tienes un Q mayor a 0 positivo, quiere decir que es una córnea oblata. O sea, oblata quiere decir que es más plana en el centro y se incurva hacia la periferia. Eso no es común, es raro. O son los hipermétropes o es una córnea topada. No es común tener córneas oblatas. Si tuvieras un Q de ceras, que es una esfera perfecta, que también no ocurre mucho en la vida real. Lo más fisiológico y lo más común es esto, tener una pequeña esfericidad de Q entre 0,2 y 0,4. Esto es lo que habíamos hablado, o sea, es más curva en la parte central y se aplana hacia la periferia. Y en queratoconos, que es lo interés también a veces de diagnosticar, muy común en las sierras, sobre todo de nuestro país, tenemos Qs mayores, ¿sí? Qs que son más negativas que estos valores, o que son córneas hiperprolatas, muy incurvadas en el centro y se aplanan más en la periferia. El epsilon, en cambio, tiene un valor diferente. Entonces, si es negativo, es oblato. Si es positivo pero menor a 1 es prolato dentro de lo normal, y si es positivo mayor a 1 es hiperprolato. Por si tienen Galilei o por si tienen Pentacam o algún topógrafo. La mayoría de topógrafos manejan el Q. Aquí están los valores de Q según distintos autores, por eso les ponía entre 0,2 y 0,4. ¿Qué implicación tiene esto? Muchísimas. O sea, parece aburridísimo esto o muy tedioso, pero normalmente los lentes intraoculares que andamos poniendo hoy en día restan esta esfericidad. Tienen un valor positivo de más 0,2, que con el valor fisiológico de mi paciente queda en un 0 y le dejo sin aberración esférica, o sea, con una mejor calidad de visión. ¿Sí? Los lentes de contacto, no se diga los rígidos o los esclerales de lente, tienen una esfericidad que deben analizar cómo está la esfericidad de su paciente para que compensen o no, porque a veces pueden ver peor solo por haber elegido mal una esfericidad. ¿Sí? Y los blandos también tienen este valor. O sea, los blandos te dicen qué esfericidad le cambia a tu paciente. Lo que tú le pones te dice cómo va a cambiar la esfericidad de tu paciente. ¿En qué valor? Si en valores más 0, de Q te suelen decir. Eso ya depende de cada fabricante y cada marca. Usando el mismo ejemplo de la pacientita que usé en diapositivas anteriores, operada, miren. Entonces yo le aplané la curva en la parte central y sin curva a la periferia. Miren cómo se hace muy positiva la curva. Es una córnea súper oblata, pero porque obviamente le topé. A esta paciente, si le pongo un lente intraocular de los habituales, cuando me toque operar catarata, le voy a aumentar todavía, porque las aberraciones esféricas de los lentes intraoculares son positivas, más 0,2. Entonces, claro, le va a quedar hasta con peor visión y no va a estar contenta con su resultado. Toca buscar lentes que sean esféricos puros o con esfericidad negativa. Asimismo, como les decía, solo teníamos la superficie anterior para analizar, no sabíamos nada más de la córnea, entonces desarrollaron un montón de índices. Estos índices son súper útiles,
y solo son de superficie anterior. Pueden tener los topógrafos y los tomógrafos. Te botan estos índices, te los dan, y tú, si los sabes usar, son muy sensibles. Los que más sensibles son el índice de variación de la superficie y el índice de descentración de la altura. Aquí está un ejemplo. La córnea normal que usé en diapositivas atrás, miren, índices normales. Incluso las máquinas tienen sus puntos de corte. Usando estos puntos de corte, si es que es algo sospechoso, te pone amarillo, y si es que ya es francamente patológico, te pone de color rojo. Como ven acá, un teratocono. Usando todo lo que hemos visto en esta clase, pues miren, los valores de queratometrías. La queratometría más curva está por encima del 47.1. Miren esta esfericidad, muy negativa. O sea, es una córnea hiperprolata, muy incurvada en el centro y plana hacia la periferia. Miren el patrón. Aquí está más gordito el hombre de nieve, y aquí está la cabecita, por eso se llama hombre de nieve, porque está la cabeza y su cuerpo, y está inclinada la cabecita hacia el lado temporal. Los queratoconos siempre se caen hacia el lado temporal de la córnea. Entonces, forma muy anormal, valores fuera de lo normal, y los índices. Entonces, te dan muchas formas de que no te jales o no se te pase por alto una córnea que no es normal. La ventaja de los tomógrafos es que pueden, y es lo que hacen, te comparan tu córnea con una superficie de referencia. Y obtenemos los mapas, se han de haber oído muchas veces, los mapas de elevación. Esa es la potencia, o esa es la virtud que tienen los tomógrafos, ya sea por Scheimpflug o por OCT, pero ellos comparan la córnea de tu paciente con una superficie de referencia. Y estamos caracterizando. Entonces, esto es normal. Lo que esté por encima de la superficie de referencia suele tener valores positivos, y lo que esté por debajo de la esfera de referencia te da valores negativos, y estamos ya empezando a ver los patrones. ¿Qué tienen que entender de esto? Esta es la córnea del paciente y está comparada con una esfera. La computadora o la máquina busca la esfera que mejor se ajuste, el Best Fit Sphere. En este caso, busco una esfera de 8.01 milímetros de diámetro, que es la esfera que mejor se ajusta a esta córnea. Y donde ven verde es donde teóricamente la cara anterior de la córnea está coaptando con la esfera de referencia. ¿Sí? Esta es una córnea normal que tiene astigmatismo, por si acaso. Siempre hacen una X o una H. Si ven esto, tranquilos, eso es normal. Y siempre en los 3 milímetros o 2 milímetros centrales vemos en el punto más delgado, en el ápex, el valor. Por colores sé que está en máximo más 5. Es normal. Si se eleva más de 10 en elevación anterior, ya es patológico, típico de queratocono. Lo mismo hace en la cara posterior. Este es cara anterior, un ejemplo normal. Y miren un ejemplo patológico. De hecho, es de este paciente de aquí. Este es un mapa de elevación anterior. Miren cómo protruye la córnea por encima de su esfera de referencia. En este caso es una esfera menor. La máquina escoge la esfera con que mejor coapte. Y claro, tiene 20, por color está en un 27, 28 de elevación anterior. Muy por encima de este punto de corte que habíamos hablado. ¿Perdón? No le entendí la pregunta. No, me parece que se le se activó activó el el micrófono. micrófono. Bueno, continuando. Cuando no hay astigmatismo, se ve una coaptación perfecta, así todo verde, porque todo capta con la esfera de mejor referencia. Esta esfera, acuérdense, les va a servir a ustedes. La esfera de mejor ajuste que utiliza la máquina, con la que encuentra la máquina para hacer estos cálculos, les sirve para que ustedes encuentren la esfera de mejor ajuste para sus lentes de contacto esclerales. Luego de analizar la superficie anterior, voy a ver la superficie posterior. Y esta me sirve mucho a mí porque los queratoconos o las ectasias corneales después de una cirugía refractiva empiezan en la cara posterior, no empiezan en la cara anterior. Los cambios iniciales de queratocono están aquí, entonces uno caracteriza en esta zona. Igual los tomógrafos te dan los valores en dioptrías negativas, porque acuérdense que la cara posterior de la córnea es negativa. Este astigmatismo que tiene es muy importante. Hoy en día lo usamos cuando hacemos cálculo de lentes intraoculares.
y estábamos teniendo errores en la parte de cuando ponemos lentes intraoculares tóricos. Era por esto, porque no estábamos teniendo en cuenta el astigmatismo de la cara posterior y nos estaban dando errores. Ahora ya lo empezamos a tener en cuenta, lo incluimos en las fórmulas y claro, estamos cada vez más exactos cuando ponemos lentes intraoculares. También les va a servir a ustedes. Estoy seguro que el astigmatismo de cara posterior, el rato que ustedes adaptan un lente de contacto, va a influenciar mucho. Miren el ejemplo que les traje de arranque de mi paciente 0 de medida, pero tiene 1 de astigmatismo corneal. Esto solo es de cara anterior. Debe tener un 0,50, probablemente, que esto es lo fisiológico de astigmatismo de cara posterior, más el cristalino, pues queda en su 0 perfecto. Todo eso tiene implicaciones en clínicas importantes. Asimismo, la córnea le caracterizamos su cara posterior, es el mismo principio. Lo que coapta perfectamente con la esfera sería, esta es la cara posterior de una córnea sana, pero que tiene astigmatismo. Lo que esté, si ven en la parte más delgada, mientras no pase de 15, se considera como normal una córnea. Miren, córnea normal, la de la izquierda, y una córnea de un franco queratocono que tiene una elevación posterior muy pronunciada, muy acuciada. Esto sirve para, estoy poniendo ejemplos muy drásticos, muy diferentes, normal versus patológico, pero estos valores ayudan mucho a diferenciar entre el normal y la sospecha, ¿sí? Si valores más de 15 ya no es normal, puede ser un paciente que te ve bien, le haces ver 20-20, pero si tiene más de 15 años de versión posterior, de pronto está un queratocono subclínico. Por eso es la importancia de estas cosas. Luego paso yo a analizar el grosor de la córnea. El grosor de la córnea, igual, te da un mapa paquimétrico. Antes solo medíamos con el ultrasonido en 4 puntos, en la parte central, uno superior, inferior, nasal temporal. En cambio, ahora pues podemos tener una caracterización paquimétrica de toda la córnea. Podemos ver dónde está el centro geométrico, dónde está el ápex, el punto más delgado, las coordenadas en las que está el punto más delgado, dónde está el centro de la pupila, el grosor. Y claro, no lo puse en esta clase, pero uno analiza cómo progresa desde el centro hacia la periferia, la progresión del grosor. Y esto ya está requete medido en córneas normales, en córneas con sospecha de queratocono y en córneas patológicas. Y sabes, la progresión normal de una progresión patológica de grosor, ¿no? Siendo más, ustedes saben, más delgada en el centro y que se vaya haciendo gruesa hacia la periferia. Y ese rango de aumento de progresión de grosor ya está caracterizado, lo que es normal de lo que es patológico. No lo he puesto acá porque no era motivo, es como más propio de Penetra Galilei, tienen estos módulos y la idea es que analicen esto. Lo que sí pronto deben ver es que la posición más delgada nunca debe estar por fuera de 1 milímetro. Cuando la posición más delgada está fuera de 1 milímetro del centro de la córnea, eso es una córnea que no es normal. De pronto se fijan en las coordenadas del punto más delgado, si está más de 1 milímetro, piensen que algo no está normal en esa córnea. Luego pasamos a analizar las aberraciones de alto orden si es que les da su máquina, que sería el OPD, te da aberraciones de alto orden. Galilei y Pentacam también te dan, si no, si tienes un aberrómetro, pues muy útil. ¿Por qué es útil las aberraciones? Porque te enseña a ver la calidad visual de tu paciente. O sea, a veces tú pruebas lentes, no le haces ver bien, te sacas del aire. Y claro, ha tenido aberraciones de alto orden que no son para corregir con lentes aéreos. Una forma muy fácil de entenderlo es el polígono de Cernic. Esta es una forma matemática de descomponer en varios componentes la superficie de la córnea. Entonces, es una pirámide en realidad. Las 3 primeras, o los pisos más superiores, corresponden a las aberraciones de bajo orden, por eso les puse esta línea divisoria. Estas aberraciones de bajo orden son las que se corrigen con los lentes aéreos que ustedes manejan habitualmente. Miopía, hipermetropía y astigmatismo. Estos se corrigen. Entonces, si tiene estos valores elevados, no hay de qué preocuparse el rato que analizas una aberrometría corneal. Pero a partir de
tienen orden, ¿no? El pico de la pirámide es el polígono 0, 1, 2. A partir del tercer orden para abajo son las aberraciones de alto orden. Tenemos, por ejemplo, estas de aquí se llaman comas, estas se llaman tréboles, astigmatismos secundarios, aberración esférica secundaria. Este se llama tetrafoil, que sería como un trébol de 4 hojas, un pentafoil. Hay un montón, comas secundarias. Son aberraciones que tienen órdenes patológicas en queratocono, después de ablaciones por láser, después de cicatrizaciones corneales, por traumatismos, etc. Entonces, si tú ves un valor menor a 300 en cualquiera de estos, es normal, como bien. Fíjense, esta córnea es una córnea normal. Sus aberraciones de bajo orden están fuera de los valores que les menciono, pero sé que esto se corrige con lentes. Pero las que me interesan acá abajo, ninguna está por fuera de estos valores. Entonces sé que con lentes le hago ver bien, con seguridad, a este paciente. Otra forma es el promedio de todas. Puedes hacer promedio de todas las de bajo orden, el promedio de todas las de alto, todas las de alto orden, el promedio de todas las de bajo orden y un promedio total. Esto se llama la raíz cuadrada de la media. En inglés está root mean square. Aberración de alto orden está en inglés high order average. ¿Por qué les puse en inglés? Porque es lo que se ve en la mayoría de máquinas. No les van a poner en español. Este valor, si buscan la raíz cuadrada de la media de las aberraciones de alto orden, está graficado acá, como lo ven. Y más o menos un punto de corte varía en cada estudio, cada autor, pero menor de 600 de todas las aberraciones de alto orden es una buena calidad visual. La haces ver bien con. Si está por encima de esto, ya sabes que por esa razón no debe estar viendo bien tu paciente desde el punto de vista corneal. Por eso es importante caracterizarlo, ¿sí? Hasta justifica cuando quieres decirle, bueno, usted de pronto con un lente de contacto puede mejorar. Los lentes de contacto regularizan muchísimo la superficie corneal y pues disminuyen mucho estas aberraciones. Miren, una córnea normal, como la que hemos hablado, y una córnea patológica. Valor mayor a 0,4 de coma vertical, una aberración esférica, un astigmatismo secundario, un trébol, un tetrafoil, perdón. Y miren, el promedio es muy diferente de una normal y una patológica, por sobre el 0,6 que habíamos hablado. Yo sé que este paciente tiene una mala calidad de visión, por más lente que le pruebo no va a ver bien. Igual le puedes operar de catarata y también le explicas que por la córnea su visión no va a ser tan perfecta. Aquí nunca, con estas córneas, nunca pones un lente multifocal. Igual un lente de contacto multifocal tampoco te va a servir porque va a ver mal. Necesitas siempre temas monofocales que le van a dar mejor calidad visual que un lentes multifocales. Por eso también es importante. Y otras mediciones biométricas que te pueden dar los tomógrafos, vamos, esto sí es muy misceláneo, ¿sí? Entonces, hemos hablado de las coordenadas, la parte más delgada, incluso te mide el volumen de córnea, ¿no? Es como que cogieras, licuaras la córnea y me dirías cuánto te ocupa ese licuado de córnea, sería esto. Y claro, hay estudios que te determinan cuándo se disminuye el volumen corneal, cuándo has perdido tejido, queratoconos, el mismo volumen que ocupa toda la cámara anterior, el ángulo irido corneal. O sea, yo viendo esto sé que de ley o es normal o es miope porque es un ángulo súper amplio, ¿no? El diámetro corneal, este es el diámetro horizontal, el horizontal white to white, blanco blanco. Entonces, este valor es súper importante para ustedes, para escoger el tamaño del lente de contacto, ya sea escleral o blandos, también tienen distintos tamaños y te basas en esto. La pupila, recuérdense que estos exámenes los hacemos siempre en condiciones mesópicas, entonces en un cuarto oscuro se le mide y el paciente en un cuarto oscuro tiene este diámetro pupilar que es normal. Hay pacientes que pueden tener diámetros pupilares en condiciones mesópicas de 5 o 6. Eso tiene implicaciones. No va a funcionar tanto tu lente de contacto, peor si es un multifocal, un lente para presbicia, o si le haces una ablación por láser con un diámetro mesópico de 5 y tu zona de ablación es de 5, va a tener halos de ese paciente. Entonces tú ya te vas adelantando lo que te va a pasar. Para eso sirven estas mediciones. La profundidad de cámara anterior sirve igual para ustedes con esto escogen la curvatura de su lente. A mí me sirve para determinar si puedo poner lentes fáquicos, también para cálculos de lente intraocular, etc. En base al grosor paquimétrico, incluso uno puede corregir la presión intraocular de su paciente.
Eso es muy interesante para cuando haces glaucoma. Si son córneas más gruesas, tienes que corregirle con un valor a la presión que tú estás tomando, tienes que restarle un valor compensador en base al grosor de la córnea. Doctor Vizcarra, Bien, dígame. ¿se puede tener datos de asfericidad, de centricidad, es decir, de la forma por fuera de la zona white to white? Es decir, evaluar esclera. No todavía. Probablemente los OCTs empiecen a hacer eso, pero los actuales, los Shine Plus, solo dependen de la transparencia de la córnea. Entonces, no. De hecho, mira, fíjate, están medidos a 8 milímetros. Mira la parte. Hasta te caracteriza el tema de la esfericidad. La esfericidad está medida en los 8 milímetros. Aquí te cae. No te mide más afuera. Supongo que los OCTs lo van a hacer, porque debe ser importante para adaptar un escleral también eso. Seguro que sí. Volviendo a lo que estábamos. Otro ítem que de pronto es importante, acuérdense que ya hemos hablado del ángulo capa. Los tomógrafos pueden medir ese ángulo capa, te ven el centro óptico, el centro geométrico, el punto más delgado, y pueden medir. Este módulo del Pentacam te da este dato que se llama el Chord Mu, valores normales de 0,20, que es un ángulo capa tolerable, pero si son valores mayores a 0,40, no le puedes poner un multifocal porque el lente va a estar centrado en la pupila, pero el eje óptico no está en el centro de la pupila de este paciente, va a estar hacia un ladito. Entonces, claro, va a haber muchos halos y va a estar muy fastidiado. Igual en un lente de contacto multifocal, y que intentes adaptarle, si tiene un ángulo capa muy alto, no vas a poder. Si no tienes el módulo, porque esto es un módulo que cuesta un montón para tenerlo, pues puedes usar la trigonometría que aprendiste en secundaria. Coges las coordenadas del centro, que hemos visto que te he dado acá, estas coordenadas de aquí, del centro de la pupila, y aplicas esta regla que es de trigonometría y te va a dar un valor que pueden usarlo. Este, en cambio, aquí está puesto que mayor a esto es patológico, ¿sí? Menor a esto es normal. Otra forma un poco práctica para que ustedes puedan obtener los ángulos capas en sus pacientes. Estas máquinas también recuerden que los rayos se refractan y pasan, pero siempre hay un poco de rayos que regresan y rebotan. Ese es el haze. O si la superficie de alguna, o la córnea tiene algún leucoma, alguna patología también, no refractan adecuadamente y tienen una refracción desordenada. Esos son los halos. Entonces, muchos OCTs o tomógrafos tipo Shine Plus te miden la densidad de la córnea. Miden un paciente preoperatorio, una densidad un poquito alta, típico queratocono, le hicimos cross-linking y miren cómo pierde su transparencia. El paciente visualmente no lo percibe, pero la máquina objetivamente te mide cómo se vuelve más densa por el cross-linking que tú le hiciste. Piensen en términos físicos, esta córnea seguro tiene un mayor índice de refracción que esta córnea. Entonces, caracterizándole en poderes corneales, esto va a ser diferente a esto. Este paciente va a estar miopizado probablemente, solo por este haze. Luego desaparecen estos a los 3 meses, al año vuelve a estar muy cercano a estos valores. Pero el ejemplo sirva para entender que todo esto se puede caracterizar y se tiene que caracterizar, hay que irlo entendiendo y usando en beneficio de tu práctica. No es por molestar, sino para que le saquen provecho a estas cosas. Un resumen muy final de la utilidad de lentes de contacto de la tomografía corneal, pues está aquí. Para adaptar un lente escleral necesitas la distancia blanco a blanco, la profundidad de cámara anterior, el best fit sphere para saber qué eje más... el best fit sphere te sirve para el más plano, el Kmax te sirve para el eje más curvo. La esfericidad también te da una idea, si bien miden los 8 centrales que me preguntabas, Fernando, pero sí te da una idea para poder adaptar mejor o que se apoye en la esclera sin haber tanto bolting o con el bolting adecuado. Esto ya es un valor al cual se miren cómo es más la parte temporal más ancha que la parte nasal de una córnea. Por eso es la utilidad de estos tomógrafos. Y este es un entendimiento de tu córnea, de tu paciente, una analogía entre su best fit sphere y
profundidad de cámara anterior para que escojas el lente que mejor va a envolver esta montaña. ¿Por qué el OCT a futuro? Esto recién en los webinars que he estado viendo en estos días. Pues, miren lo hermoso que se ve la imagen de un OCT, cómo te da el volting. Miren cómo es una imagen de Scheimpflug. No es nítida de ver, te da mucha información, saca matemáticamente una buena caracterización corneal, pero el rato que tú quieres analizar es diferente un Scheimpflug de un OCT. Miren la capacidad de definición y mucho mejor que lo que tú ves en la lámpara de hendidura cuando estás con tus pacientes viendo cómo se le calza el lente de contacto. Pues. Entonces te va a ser el futuro. Tan importante es que ahora estamos viendo la importancia del epitelio corneal, y esto era lo final que quería comentarles. Miren, un paciente que le han hecho una ablación por hipermetropía, es un cacique hipermetrópico. Entonces, claro, se aplana en la media periferia para que se incurve el centro y corregir la hipermetropía del paciente. Y el párpado no coapta bien, y estamos viendo que el epitelio compensa, el epitelio tiene vida. Acuérdense de eso porque le va a servir en lentes de contacto y a nosotros acá en cirugía refractiva. Si dejo que no haya una buena coaptación o achico la zona óptica o le agrando la zona óptica para que no quede esta muesca y el epitelio no quiera compensar este defecto. El epitelio siempre quiere compensar. Fíjense en este OCT, cómo está midiendo el grosor epitelial, y es este mapa de aquí abajo por si acaso. Esta es la zona más delgada de la córnea, que tiene un epitelio más delgadito, colores más claros son más delgaditos, y miren cómo se engruesa alrededor del ápex de esta córnea para compensar. O sea, el epitelio siempre quiere compensar. Y esto estamos empezando a caracterizar. Esto sí está en pañales, pero cada día asomarán más estudios para entender mejor cómo se comporta el epitelio corneal, porque muchas explicaciones a veces que tenemos de resultados no esperados post-refractivos es por esto, porque el epitelio tiene su comportamiento y quiere compensar. Yo les agradezco su atención y pues damos paso a preguntas si es que tienen. Muchísimas gracias, doctor Vizcarra. Como les había dicho al inicio, pues es una presentación muy didáctica. No es un tema fácil como pues, el tema de los exámenes complementarios en oftalmología o en cualquier otra especialidad de la medicina, pues es un apoyo, un gran apoyo, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos actuales, ¿no? Pero definitivamente lo que debe mandar o debemos tener muy en consideración es la clínica. Es así, doctor Vizcarra. Disculpe, Fernando, estaba leyendo las preguntas escritas. No, perdón, te decía que las imágenes, los apoyos diagnósticos son súper importantes, más ahora con los avances tecnológicos, pero la clínica seguirá siendo una parte fundamental en medicina, ¿no? Desde luego, Fernando, tú sabes que siempre, cuando hemos trabajado, siempre hacemos la valoración clínica, hacemos un orden, una anamnesis, tomamos visión, hacemos una refracción, seguimos usando el retinoscopio. En el retinoscopio ya tienes mucha información, entonces ves sombras irregulares, algo está pasando. Tú ves, es muy útil, y después, pues, si tienes máquinas, úsalas en beneficio de tus pacientes. Pero la clínica siempre va a ser importante. Exactamente. Hay una pregunta acerca de las acuaporinas, ¿no? Que al ser fundamentales bueno, en muchas enfermedades, sí seguirá siendo fundamental tomarlas en cuenta para valorar radios de curvatura. ¿Tienes algún comentario? No tengo mayor conocimiento de acuaporinas. Cuando hice mi tesis, que dicen que era tocono, caractericé aberraciones corneales con cirios. Claro, en el marco teórico, alguna vez están mencionadas las acuaparinas como parte de la debilidad que tiene la estructura corneal, parte de la explicación. Todavía no es muy claro, el tema no estaba, ni tampoco que yo haya leído, no, alguna correlación con acuaparinas no las hay. Lo que sí se sabe hoy en día es que el queratocono es un tema inflamatorio, por lo tanto, si hay que desinflamar,
Por eso estamos usando antiinflamatorios de uso crónico tipo ciclosporina, porque evita que progresen estas enfermedades. Y te quedo debiendo esta pregunta, lo voy a investigar pues para responder a quien Sí, hace. Muy bueno, interesante. sí, básicamente las acuaporinas son proteínas de membrana, ¿no es cierto? Se encuentran distribuidas en prácticamente todas las membranas celulares y lo que se encargan es básicamente el control de líquidos, es decir, del transporte del agua. Entonces, pues nada, una de las teorías es que al poder encontrarse, por ejemplo, en el endotelio, eso contribuiría, por ejemplo, en un hydrox corneal, por ejemplo, no está muy claro el asunto, pero es así. Se encuentran muchísimas aquaporinas, por ejemplo, en el cristalino, y en general en las enfermedades donde el control del agua es fundamental. Es por eso que donde más se ha estudiado las acuaporinas es a nivel renal, precisamente, ¿no? Donde en los túbulos distales es donde hay mayor absorción de agua. Pero con fines prácticos sobre valorar radios de curvatura, pues tampoco se ha mencionado demasiado. O sea, hay algo, pero Eh, en la literatura, como te digo. Voy a revisarlo porque sí es interesante. Totalmente, A le encanta totalmente. buscar las nuevas. Eh, Tengo otra Hay una pregunta. pregunta. Dime. Hay una pregunta. Preguntan cuáles son las mediciones corneales que hay que tener presente al momento de realizar una topografía corneal. Pues bueno, acuérdense, topografía solo valora la superficie anterior de la córnea. Entonces los topógrafos te van a dar las queratometrías, la más plana y la más curva, y los ejes el eje más plano y el eje más curvo. Entonces tú ya sabes qué tipo de córnea y qué astigmatismo tienen. Muchos queratómetros tienen y topógrafos tienen estos índices de superficie. Entonces hay los índices de probabilidad de queratocono, los índices de variación de superficie, el índice de centración de la altura que habíamos mencionado, que uno debería detenerse a ver. Y también te dan la esfericidad corneal. Entonces, en base a eso, solo fíjate en queratometrías, índice y esfericidad, y tienes mucha información. Aquí Y hay si otra podría pregunta. ampliar un poco el tema del white to white. La distancia blanco a blanco nació la importancia en oftalmología para adaptar mejor, pero no es para adaptar, para cuando colocamos lentes intraoculares. Nos jalábamos a veces en los cálculos de lentes intraoculares y cuando tú mides la distancia blanco a blanco, caracterizas mejor dónde va a quedar ese lente, la posición efectiva del lente. La distancia blanco a blanco nos ayuda a predecir mejor dónde te va a quedar ese lente. No solo depende de la profundidad de cámara anterior. Puedes tener un ojo grande y un ojo pequeño con la misma profundidad de cámara anterior y claro, el lente intraocular va a quedar en otra posición. Lo mismo es para sus lentes esclerales. Un white to white más amplio, tú necesitas un lente más grande que se apoye fuera, si no va a estar apoyado muy cerca de la córnea o del limbo y dar problemas. Por eso es la importancia de la distancia blanco a blanco. Es una variable biométrica. Y no solamente para los lentes esclerales, doctor Vizcarra, sino en general para todos los lentes, es un parámetro súper importante para nosotros elegir el diámetro y para calcular sobre ese diámetro, digamos, de white to white, la altura sagital para elegir, pues, el lente, sea escleral o sea un blando para queratocono, etcétera, ¿no? Exacto, eso me encanta aprender de ustedes. Nos comenta Lisette, perdón, que hay pacientes que se rascan, por así decirlo, ¿no? Literalmente se rascan los párpados de la córnea muchas veces y hacen fricción. ¿Hay algo grave que cause este hábito? Grave de fondo es la alergia. O sea, no sé si entiendo bien la pregunta, pero claro, la campaña que deben tener ustedes y nosotros, o sea, hablo de ustedes de optometría, nosotros de oftalmología, es una campaña total contra el frotamiento ocular. Porque si tú controlas esto, muchas veces evitas que se manifiesten queratoconos de tus pacientes. Pueden llegar a viejitos con un queratocono subclínico que nunca se manifestó. Por eso es importante controlar las alergias. Y así no tenga la predisposición anatómica, estructural de la córnea para hacer un queratocono, pues simplemente por frotarte se hacen astigmatas. Entonces,
Por eso es la campaña total contra el frotamiento ocular, para evitar astigmatismos y o que se manifiesten queratoconos. Ujú. Y un aporte de Rubén que nos dice que en el estudio en el cual se revisó la presencia de la capa DUA, esta capa que habías comentado que es la última capa que se descubrió en la córnea, ¿no es cierto? Se evaluó la resistencia de esta capa y se menciona que las acuaporinas formaban una inflamación por edema, el cual cambiaba el radio de curvatura en 0,50 milímetros, por lo cual provocaba un toque en los lentes de contacto desde blandos tóricos hasta lentes rígidos gas permeables. Muchísimas gracias, buen aporte. Como lo dijo Ferber, y te lo digo yo también, te quedamos debiendo esta información, porque como te decía hace un momento, claro, si bien es súper importante todo esto de los temas de membrana celular, que al final pues se puede llegar a hacer diagnósticos y tratamientos, pero más va por el tema de la genética. Con fines prácticos, pues no tiene tanta importancia, es lo que quiero decir. Pero te soy sincero, no he leído nada sobre el tema y así que pues también te quedo debiendo, igual que el doctor Vizcarra. Sí, es interesante lo de la capa de DUA, solo si me permites. Nosotros a veces quirúrgicamente iatrogénicamente desprendemos la DSM y eso es un dolor de cabeza, ¿no? Sufren las coronarias terriblemente. En cirugías de catarata, sobre todo, si desprendes la DSM, te puede pasar, es raro, pero cuando te pasa, sufres. Hay unos desprendimientos que los puedes coaptar nuevamente poniendo una burbujita de aire y hay otros que no se coaptan tan bien. Entonces, a raíz de eso, ¿cuáles coaptaban bien y no? Es que descubrimos la capa de DUA. Cuando se desprende con capa de DUA incluido, es más fácil coaptarlo. Si se desprende y sin la capa de DUA, la DSM, es más difícil volverlo a coaptar. Uh-huh. Puede haber, si es que te frotas mucho directamente los ojos, lesionar los músculos escroculares. Sí, el ojo es un sistema tan noble, sus estructuras son tan delicadas que sin frotamiento marcado puede provocar lesión, pequeños desgarros musculares. Sí está descrito, no lo mencionamos acá porque no era la clase como de estrabismo o de oftalmología pediátrica, pero puede haber edema de los músculos, pequeños desgarros que, claro, es como cuando te lesionas la pierna, te puedes frotar, algo así, te lesionas de un músculo extraocular y te va a dar alteración. El frotamiento es un daño, una lesión física a la superficie corneal y a las estructuras del ojo. Por frotarte el ojo te puedes desprender el vítreo, te puedes provocar un desgarro, etc. Me parece que no tenemos más preguntas. Si me confirmas, María José. Sí, no hay ninguna pregunta nueva, no veo que nadie nos esté escribiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por su asistencia a esta charla. Doctor Vizcarra, muchísimas gracias. Tal vez como una recomendación es, como les dije al inicio también, trabajar en conjunto, oftalmólogo, optometrista o contactólogo, porque el manejo de los pacientes, sobre todo en casos ya un poquito más complicados, necesita de un trabajo en equipo, ¿no? Y dentro de este equipo también, pues se incluye a los proveedores, es decir, a la industria de los equipos, a la industria de los lentes de contacto, que son nuestro apoyo, ¿no? Así que esa sería como mi recomendación final. Tus palabras finales, querido Vizcarra, y lo dejamos descansar porque vemos que está en el cuarto de la nena. Este es el sitio que tengo mayor paz en mi hogar. Y con la mejor conexión para que no falle. No, para mí un gusto. Siempre, como cuando les digo a mis alumnos, si quieren escribir por interno, le piden a María José mi número con toda la confianza del mundo. Cuando tengan dudas de sus pacientes, pueden mandar fotos, etcétera. Estamos para servir y aprender. O sea, creo que lo que mis maestros, o al menos mi mentor, me ha transmitido es que hay que transmitir el conocimiento. Y eso a mí me gusta, les agradezco mucho por esa oportunidad y siempre estoy a las órdenes para dudas que tengan de estos temas
de topografías, tomografías, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, más bien a usted por acompañarnos en esta iniciativa para poder apoyar también al conocimiento de todos nosotros. Realmente creo que ha sido una charla muy nutritiva, le agradecemos muchísimo su participación. Creo que hay una pregunta más. Sí, hay una última pregunta. Sí, no sé si la respondemos antes de cerrar. Claro, con mucho gusto. Dice que en una cirugía refractiva, ¿qué superficie se debe tomar en cuenta? ¿La anterior o posterior? Pues, siguiendo el hilo de la charla, hay que tener en cuenta las dos, tanto prequirúrgico como postquirúrgico, ¿sí? En prequirúrgico, para que no estés operando un queratocono subclínico, entonces toda la charla ha estado encaminada a que no se les pase o sospechen de queratoconos subclínicos, anomalías corneales, entonces por eso era la importancia de que usen una tomografía corneal, no un topógrafo. O sea, imagínense cómo era la cirugía refractiva años atrás cuando empezó esto. Mis profesores solo con la refracción iban al láser, nada más. No hacían más. Luego empezaron un poco a hacer paquimetrías. Y claro, a medida que iban apareciendo las ectasias, se empezó a desarrollar la tecnología para que no pase. O sea, en base a errores, surgió la necesidad de crear estas cosas. Entonces, tienes que caracterizar ambas superficies, anterior y posterior, prequirúrgico y postquirúrgico. El rato que tú ya le has operado, toda la vida le vas a estar viendo la cara posterior que no haga ectasia. Al menos si hiciste la SIC, toda la vida tienes que ver la cara posterior. Lo primerito que yo veo cuando veo a mis pacientes operados es cómo está esa cara posterior, está estable. Veo la cara anterior para ver si hay irregularidades o algo pasado, pero siempre tienes que tomar en cuenta las dos. Esa sería la moraleja. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias, Fernando, una vez más. Usted, María José. Gracias también a todos por su asistencia. Realmente valoramos mucho. Recuerden que deben llenar la evaluación, ya está subida. La charla también la vamos a subir a la plataforma. Y como dice el doctor, por favor, si es que tienen alguna duda adicional, no tengan miedo en preguntar. Nosotros estaremos gustosos en poder apoyarles y tratar de resolver cualquier pregunta que tengan. Una linda noche para todos, que estén muy bien. Una buena noche. Buenas noches con todos. Chao.